buenas tardes, nuevamente bienvenidos. Vamos a hacer una oración rapidita, nada más para la palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar aquí reunidos, Señor. Señor, estamos buscándote, Señor, estamos buscando de ti, Señor. Queremos, Señor, cada día, Señor, estar confiados, Señor, en que estamos haciendo, Padre, tu voluntad. Solo buscamos, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, que esta palabra, Señor, seas tú, tu Espíritu Santo, el que la hables, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque nos has guardado, Señor, en tu misericordia, Señor. No hay otro Dios tan grande como tú, Señor. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes sentarse, por favor? Bien, vamos a compartir esta palabra, pero antes quiero saludar a las personas que nos están viendo de Ciudad Valles. Hay familias que se conectan, de Monterrey, creo que de Houston también, ¿verdad? San Antonio, sí. Les mandamos un saludo y por favor mándenos por ahí mensajitos si necesitan oración o hablar con cualquiera de los pastores. Claro que podemos ayudarlos. Bien, esta tarde la palabra que Dios traía a mi vida, cuando empezamos con la segunda serie de Segunda de Corintios, hablamos por teléfono el pastor José Ángel y yo y le decía, me dijo, yo voy a predicar esta palabra. Le dije yo, no, pastor, yo ya la había escogido, ¿verdad? Pero grande es Dios que la verdad es que cuando yo empecé a leerla dije, Señor, o sea, estás ajustando mi vida con esta palabra. O sea, esta palabra lo que estás trayendo primeramente es ajustándome, moldeándome, me rompes y me vuelves otra vez a hacer, ¿verdad? Vamos a leer la palabra y después vamos a estar compartiendo cada uno de los versículos. En 2 de Corintios 4, del 7 al 15. Vamos a ver este tema que es vasijas de barro. Nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Amén, hermanos. Que nos dice el Evangelio es nuestro tesoro. Tenemos este tesoro que es su palabra, hermanos. Es su palabra. Ese es el gran tesoro que tenemos nosotros. Somos unas vasijas de barro. Sí, se imagina lo que es una vasijita de barro, de esas de que se caen y ¡fum! Al piso y se rompió, ¿verdad? Toda. Sí, sueñicos, ¿verdad? Somos esas vasijas frágiles, pero el Señor vino y depositó en nosotros ese maravilloso tesoro, que es su palabra, que es su evangelio, y eso nos hace fuertes, ¿verdad? Somos los vasos de barro, pero nosotros tenemos ese tesoro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, para que la gloria la reciba Él. Eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón muy, muy claro. La gloria es del Señor, no de nosotros. Sí. Él es el que recibe la gloria, nosotros no. Sí. Nosotros portamos su palabra y la portamos con todo ese amor, con toda esa obediencia, decir, el evangelio, su palabra se tiene que predicar.
somos polvo, no olvidemos, ¿verdad? No olvidemos que cuando esa vasijita se estaba formando, era polvito, era tierrita y con agüita el Señor fue formando, la verdad. Entonces somos polvo, pero en su gracia y misericordia el Señor vino a depositar su mayor tesoro en nosotros, su palabra. Así que no son riquezas, no es oro, no es plata. El tesoro de Dios está aquí, dentro de nosotros, su palabra. Y esa palabra tenemos nosotros que atesorarla, predicando la verdad. Vamos, dígale a su hermano de lado, tú eres el tesoro de Dios. Sí, el tesoro de Dios, que estás lleno de sus riquezas, lleno de sus riquezas espirituales. Vamos a ver 8 cosas que Pablo nos enseña en esta lectura. Y el número 1 nos dice, el poder del evangelio viene de Dios, no de nosotros. Esto es lo primero, hermanos, que tenemos que entender. El poder del evangelio viene del Señor, no proviene de nosotros. ¿Sí? Nosotros somos solamente esas vasijas que portamos su palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvar, para dar vida. Viene de Dios, lo que proviene, ese poder proviene de Dios. No es un talento nuestro, no es una capacidad nuestra, es un poder emanado de Dios para darle gloria al Señor. El segundo punto dice predicar el evangelio. Al predicar el evangelio, hermanos, pasaremos por algunos sufrimientos como Cristo pasó. ¿Quién no ha pasado por alguna situación cuando se posiciona, se levanta y dice, Señor, voy a predicar tu palabra? Eso que tú me dices a mí, se lo voy a dar yo a más personas. ¿Sí? Es un reto fuerte, pero todos lo hacemos por amor. Ahora sí que el que no quiere predicar el evangelio, pues que se dedique a otra cosa, ¿verdad? Porque las situaciones van a estar difíciles, pero el Señor, sí, el Señor está con nosotros. No debamos de tener ese temor, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros nos levantamos en obediencia al Señor, ¿sí? También el acusador se va a levantar, ¿verdad? Para tratar de aplastar el propósito de Dios, ¿sí? El propósito del Señor es que prediquemos el evangelio, que llenemos esta tierra de su palabra, que más personas vengan a Él. Así como un día nosotros, esa palabra, esa persona que llegó, esa persona que Dios utilizó y vino y nos dejó el mensaje, nos cambió la vida. ¿A quién no le cambió la vida? Sí, ¿verdad? Bueno, esos instrumentos somos nosotros. Y ese amor por predicar la palabra del Señor, por compartir la palabra del Señor, debe estar en nosotros. Ese debe ser, ahora sí que el entusiasmo, ese debe ser lo que nosotros estemos anhelando cada día. Venir y llevar esa palabra. En mí transformó la vida de Jesús. ¿En ti transformó la vida de Jesús cuando lo conociste? Claro que sí, ¿verdad? ¿Y cuánta gente no necesita que le llevemos su palabra? Cristo pasó esto. Cristo fue a la cruz por predicar la verdad. Prediquemos nosotros también su verdad. ¿Sí? Prediquemos para el Señor. El tercer punto dice afrontar peligros por predicar el evangelio. Claro que tendremos que afrontar muchos peligros. El enemigo se va a levantar, va a tratar de aplastarte, de arruinar el propósito de Dios en su vida. Incluso yo pensaría hasta, pues, hasta los últimos extremos, ¿verdad? Cuando tú estás tan obediente, cuando tú estás tan posicionado en predicar su palabra, sí, pues no le va a gustar, ¿verdad? Y pues no solamente va a querer aplastarte, sino va a querer venir y pues acabar con tu vida. Si estás haciendo lo correcto en predicar el verdadero evangelio, mira, si el enemigo no te persigue, yo creo que no estás predicando la verdad, ¿verdad? Porque yo entendí que cuando tú estás hablando la palabra del Señor, cuando tú estás llevando la palabra del Señor, ¿sí? El enemigo va a venir y no te va a dar un manotazo, ¿verdad? Va a venir fuerte, ¿verdad? Así que si no estamos afectando nosotros el reino malvado, ¿sí? Pues tenemos que pensar, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Porque lo que tenemos que afectar nosotros, ¿sí?
es quitarle al enemigo a nuestros hermanos, arrebatárselos, quitárselos. Ese es el amor que nosotros tenemos que expresar hacia nuestros hermanos. O también si a la gente le gusta mucho lo que le estás predicando, ¿verdad? Y pues, no te dice nada, no vaya a ser que estemos favoreciendo al enemigo, ¿verdad? Hablando una palabra, ¿verdad? Que sea tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Aquí estamos entreteniendo. Y la verdad que la palabra de Dios, el evangelio no entretiene. El evangelio es fuerte, el evangelio nos confronta nuestra vida. Su palabra viene y nos confronta. O sea, si algo estaba haciendo mal, si en algo estaba yo pecando, su palabra viene, ¿sí? Y me confronta, ¿verdad? Y tengo que venir a hacer lo correcto. Tengo que venir a cambiar y alinearme a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Sí, la palabra del Señor viene y nos da vida. La palabra del Señor viene y nos ajusta. La palabra del Señor viene y nos alinea a Él, porque estamos buscando hacer su voluntad. El número 4 nos dice, Dios guardará nuestras vidas. Dios nos protegerá y no dejará que seamos probados más de lo que nosotros no podamos resistir. Hermanos, seamos valientes y arrebatemos a esas almas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nadie va a llegar a esas personas, nadie va a llegar a esas personas que Dios puso en usted, más que cada uno de nosotros. Y ese sea nuestro anhelo y esforcémonos en ello. El número 5 dice, afrontar peligros de muerte. Si queremos llevar vidas a la vida eterna, hay que pagar un precio por predicar la verdad. Cristo dio su vida por nosotros. Juan el Bautista fue decapitado por predicar la verdad. Los apóstoles murieron como mártires por predicar la verdad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a atemorizar? Claro que no, ¿verdad? Dice, Él va a estar siempre con nosotros. El número 6, en medio del peligro aprenderemos a confiar en Dios. ¿Puedes confiar en Dios en medio de toda circunstancia? Creo que todos los que estamos aquí hemos pasado circunstancias difíciles y hemos aprendido a confiar en el Señor. Creo que es cuando más lo buscamos, oramos, ayunamos, ¿sí? Y decimos, Señor, voy a confiar en ti. Pero pasa la circunstancia y como que le bajamos, ¿verdad? Como que ya se calmó la situación y como que le bajamos. No podemos bajar la guardia, hermanos. Tenemos que continuar esforzándonos. Nuestra seguridad está en sus manos, no en las manos de un hombre, ¿sí? Así que confiemos en el Señor. Podemos decir, pues, ¿quién me cuida? Me contrato un guarura, alguien que me cuide. La verdad, solamente el Señor. Solamente en el Señor encontramos. Yo antes decía, en mi casa estoy segura, en mi casa no pasa nada. Meto a mis hijos temprano y ahí no pasó nada, ¿sí? Pero no confiaba en el Señor. ¿Sí? Mi completa confianza no estaba en el Señor. Y ahí el Señor vino y la quitó y me rompió, ¿sí? En ese lugar que yo creía que era mi seguridad, que yo había construido. Pero no es en nosotros, es en el Señor. El número 7 dice, no tengamos temor a morir por predicar el evangelio. Si llegamos a morir porque Dios así lo quiere, como mártires, que si llegamos a morir por predicar el evangelio de Dios, podemos estar seguros que Él nos resucitará tal como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no temamos, confiemos en su palabra, posicionémonos en su palabra, pero realmente que sea completamente nuestra confianza en el Señor. El número 8, entre más almas salvemos, mayor será la gloria que Dios recibirá. Más almas le darán alabanza a aquel que nos dio la vida. ¿No les maravilla eso? Que se den acciones de gracias y gracias y gracias, Señor, porque más almas hemos salvado. Porque más almas hemos salvado. Estas 8 cosas que están aquí, que hemos leído, es parte de lo que me mostraba en esta lectura. Primero, Dios ha puesto su gran tesoro, que es el evangelio, en nosotros, ¿sí? En estos vasijas frágiles que somos nosotros, pero viene y pone su poder en nosotros, pone su palabra
Y si usted lo ve, es un tesoro que Dios puso dentro de nosotros. Es ese gran tesoro. ¿Cómo vamos nosotros a cuidar este tesoro que el Señor puso en nosotros? ¿Cómo vamos a accionar nosotros? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a tapar el tesorito que Dios puso aquí en nosotros? ¿O vamos a dejar que ese tesoro, que ese poder de Dios resplandezca en nosotros? Tenemos que llegar a más almas. Hay mucho trabajo. Sí. No podemos estar aquí, pues yo ya llegué, ya estoy aquí, vengo a la iglesia, vengo los miércoles, vengo los domingos, vengo los lunes. ¿Sí? No es suficiente. Tenemos que predicar el evangelio. Dice, somos una vasija frágil, pero dentro de ti Dios ha puesto ese poder incalculable, que es el evangelio. Y en el versículo 7 nos dice, pero tenemos este tesoro. Fíjense bien, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El gran tesoro de Dios es el evangelio, y las vasijas frágiles de barro somos nosotros. ¿Por qué el Señor nos está diciendo? Nosotros somos los frágiles y lo que Él viene y pone en nosotros es lo que nos hace fuertes, para que dependamos de Él. Para que después no nos creamos que somos nosotros los buenos, que nosotros somos los que podemos hacer las cosas así tan facilito, porque puedo, porque tengo esas habilidades. Que no se nos olvide, sí, que somos esas vasijas frágiles y que el tesoro que Él ha puesto dentro de nosotros, su palabra, es lo que nos hace fuertes. En toda circunstancia, hermanos. Vamos a ver Génesis 3:19 y nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ahí fuiste tomado, pues del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Qué somos, hermanos? Polvo. Primero nos dice, o sea, somos frágiles y después nos dice, somos polvo y al polvo volverás. Cuando nosotros entendemos que somos simples vasijas de barro, no nos preocupamos tanto, hermanos. Cuando hemos tomado esa conciencia, no nos preocupamos tanto ya por las cosas de este mundo, ¿verdad? Nada sacaremos, nada llevaremos. Lo que hagamos para la gloria de Dios es lo que nunca debemos olvidar, que somos vasijas que Él nos formó. Dios ha decidido poner en esas vasijas su gran tesoro para que la gloria le pertenezca solo a Él, a nadie más. Nosotros no podemos robarle la gloria de Dios de lo que hacemos, ¿sí? A lo mejor puedo decir, creo que se me facilita mucho cantar, soy muy talentoso, soy muy elocuente al hablar. La verdad es que nada de eso, ¿sí?, es de nosotros. No podemos tomar privilegios de decir, es que me siento bien orgulloso por este gran talento. Todo le pertenece al Señor y solamente a Él es la gloria. Solamente a Él lo glorificamos. Nosotros somos esas vasijas simples, frágiles, ¿sí?, que solamente, ¿sí?, le van a dar la gloria a Él. No nos enorgullezcamos, hermanos, tenemos que mantener la humildad. ¿Y saben quién tenía esto bien claro? ¿Quién tenía bien claro de quién era? De cómo fue formado. Y era Job. Y la palabra nos dice que era un hombre santo, recto, perfecto. Nos habla de un hombre extraordinario, un hombre intachable, un hombre bueno. Y mire lo que nos dice en Job 10, en el versículo 8 y 9. Nos dice, tus manos me hicieron y me formaron. Luego vuelves a mí y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Este hombre santo no era cualquier persona, era un hombre extraordinario y él sabía cómo lo había formado Dios y cómo podía venir el Señor y lo deshacía. Y lo deshacía completamente. Completamente. Él reconocía que era simple barro. Hoy nosotros tenemos que estar conscientes que lo que nosotros somos es eso, simple barro. Y lo que el Señor viene y deposita, eso es lo que nos da poder. Eso es lo que nos da fuerza.
No podemos olvidar quiénes somos. Cuando esto sucede, ¿saben qué pasa? Le estamos robando la gloria al Señor. Y no queremos eso. No queremos eso. Somos instrumentos solamente que el Señor utiliza y que nosotros hemos dicho, Señor, no somos nada. No somos nada. Es cuando nos creemos que nosotros logramos hacer todas las cosas. Creemos tener el poder porque nos sentimos muy capaces, pero no se nos olvide nunca, hermanos, que Dios no permite compartir la gloria. Así que en un momento el Señor puede venir y volvernos a desbaratar. Y que el Señor venga y te desbarate, duele y duele mucho. No sé, o sea, ustedes Dios no los ha venido y aplastado y desbaratado, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero la verdad es que duele mucho. Si las personas hoy se salvan, no es por la sabiduría que podamos nosotros tener, no es por lo que prediquemos. ¿Cuántas personas han llegado aquí a la iglesia? Pero ha sido el poder de Dios, ha sido solo Dios, ha sido solo el Señor que los ha convertido. No es por el talento de nosotros, es solamente por Dios. No es porque sepamos mucha Biblia, no es porque prediquemos muy bonitos, muy bonito, sí. Solamente es por el poder de Dios. Dios es el que ha tenido misericordia y nos ha salvado y nos ha abierto su corazón para recibir el tesoro del Evangelio en estas vasijas de barro. Somos barro, hermanos. Pablo lo dice en el versículo 5, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tu fe no puede descansar en un hombre, tu fe debe descansar en Dios. Mi fe debe descansar en Dios. Y eso no podemos olvidarlo nunca, hermanos. Nuestra fe debe descansar en el Señor. Y meditaba sobre esta palabra y recordaba cuántas veces Pablo, enfermo, vino al Señor y le dijo, sáname, quítame este aguijón, ayúdame, cúrame. ¿Y qué sucedió? Nunca lo hizo el Señor. A veces digo, yo creo que de repente Pablo, este hombre santo por el que hoy hemos estado leyendo esta escritura del Señor, ¿verdad? Podemos ver cómo este hombre, o sea, pasó por tantas circunstancias y se gozaba. Y yo me imagino, si nosotros con un dolorcito de cabeza ya andamos que tomaré, o si necesito recostarme, o qué me pasará, ¿verdad? Imagínense este hombre con ese dolor. Yo me imagino, no sé, ese dolor que traía. Yo pienso a veces, le dolía la espalda o le dolía la pierna o qué, o sea, o qué le dolía, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿cuántas cartas escribió? En situaciones complicadas, en situaciones difíciles, ¿sí? Y con el gozo del Señor, con el gozo del Señor. Nosotros, ¿cuántas veces hemos glorificado al Señor en medio de una circunstancia difícil? ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Gracias, Señor. ¿Nos gozamos en eso? No, ¿verdad? Estamos llorando, papá, ¿por qué me pasó esto? Señor, ayúdame. ¿Sí? Y el Pablo nos enseña, miren todo lo que he pasado, miren todas las circunstancias. Y aquí estoy, amando al Señor, glorificando. Tenemos que ser fuertes y valientes también nosotros, hermanos. Y que en medio de toda circunstancia nos paremos y le digamos, gracias, Señor, aquí estoy. Alguien necesita de mi palabra, que estoy rota por dentro, que estoy pasando una enfermedad. Aquí estoy, Señor. Tengo el tesoro que tú me diste. Y esta es la palabra que voy a compartir. ¿Por qué? Porque mucha gente lo necesita. Si nosotros no vamos a mostrar esa fortaleza que el Señor y ese poder que el Señor ha venido a poner en nosotros, ¿quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién lo va a hacer? Así como un día nosotros, les digo, estábamos por allá perdidos, llenos de dolor, sin comprender que con la palabra del Señor íbamos a ser tan fortalecidos. Así la gente necesita también que la palabra llegue a sus vidas. No podemos permitirnos, Señor,
hermanos, ser admirados por personas. Nosotros queremos que la gente vea a Jesús en nuestras vidas, no para sentirnos nosotros los protagonistas, para que el Señor sea visto en nuestras vidas. Si ese tesoro, si ese poder de la palabra está dentro de nosotros, nosotros lo tomamos, nos posicionamos, lo hablamos, ¿sí? Porque hemos entendido para qué lo puso el Señor. No lo puso para que esté ahí guardado, no, para que lo hablemos, porque ese es el poder de la palabra, que su palabra se extienda. ¿Para quién es la gloria? Dios nos permite procesos para afianzarnos en Él, para depender completamente de Él, para que entendamos a no confiar en nosotros, sino en depender completamente de Él. Mire, Pablo primero nos dice que somos vasijas de barro, en las cuales el Señor ha depositado el gran poder del Evangelio. Y ahora nos dice que estamos atribulados, mas no angustiados, ¿sí? En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Quién no ha pasado por una situación así? ¿Quién no se ha sentido agobiado? ¿Quién no se ha sentido que ya no se puede más, que ya no hay solución? Yo sí, hermanos. Sí, qué bueno que ustedes no, ¿verdad? Démonos cuenta, dice que pasa por apuros, pasa por luchas. A veces, muchas veces juzgamos también la vida de nuestros hermanos que vemos, sí, y decimos, pues quién sabe, mi hermano, en qué pecado andará. Sí. Es lo mismo, ¿verdad? En lugar de decir, yo creo que mi hermano necesita una palabra, creo que mi hermano necesita ser levantado. No, mi hermano anda pecando. Pablo pasó por angustias, por apuros, por luchas, por tribulaciones, pero él era un hombre santo y esa fortaleza tiene que estar en nosotros el día de hoy. Mira, a mí me gusta cómo dice, atribulado, pero no estoy angustiado. ¿Quién no ha estado atribulado? No creo que nada más yo, hermanos, o sí. Dice, atribulado, pero no estoy angustiado, mantengo la paz. Qué difícil es mantener la paz en situaciones complicadas, ¿verdad? Qué difícil es que todas esas situaciones no vengan y nos roben la paz. Estoy en apuros, pero no me desespero, ¿sí? Hay situaciones difíciles, sí, están pasando por aquí, pero ¿sabes qué? Estoy tranquila, no me desespero. Me mantengo confiando en Dios. ¿Estoy siendo perseguido? Sí, pero sé que no estoy desamparado, porque ¿quién está conmigo? El Señor, ¿verdad? Estoy derribado, pero no estoy destruido. Sé que me voy a volver a levantar. ¿Cuántas veces no hemos sentido que nuestra vida ya está totalmente destruida? Nos quedamos, no sé, 5 días, una semana, en la cama, nada más nos paramos para ir a comer porque nos da hambre en el estomaguito, ¿verdad? Y regresamos otra vez porque estamos destruidos. No estamos confiando en el Señor, hermanos. No estamos confiando en el Señor. Sabemos que Dios nos va a levantar porque el Señor es mi pastor y no me abandonará en ningún momento. ¿Lo creen, hermanos? Amén, ¿verdad? Porque Dios permite que seamos atribulados. ¿Por qué creen ustedes que Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que un hombre de Dios pase por tribulaciones, los sufrimientos que enfrentamos? Porque nos va a enseñar, nos está enseñando. Pablo lo entendía muy bien y decía, todas las tribulaciones, todas las situaciones que he pasado, me están enseñando que debo depender completamente de ti, Señor. Nada más. Eso lo entendía perfectamente. Y hoy nosotros lo estamos entendiendo. Porque de repente un airecito y ya nos tumbó. Hermanos, tenemos que ser fuertes. Tenemos que mantenernos confiando en el Señor. Nos habla de las tribulaciones, le sobrevinieron cosas, le abrumaron más allá de sus fuerzas, que perdió la esperanza de conservar la vida, ¿sí?
pero se levantaba y decía, Señor, tú estás aquí conmigo. Y el día de hoy nosotros tenemos que levantarnos y decir, Señor, tú estás aquí conmigo. En medio de los problemas en el matrimonio, Señor, tú estás aquí conmigo. En medio de las situaciones con nuestros hijos, tú estás aquí conmigo. Y tú lo vas a hacer porque yo estoy confiando en tu palabra. Y tú has puesto este tesoro y me has dado este poder de decir, lo creo, Señor, confío en que tú lo harás. Sí, no voy a perder la fe. No voy a perder la fe y sé que la situación se va a componer porque estamos confiando en el Señor. ¿Cuántos la muerte no ha querido venir y quitarnos nuestra vida? Sí, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros. Lo que Pablo sabía es que cada prueba, ¿sí?, le enseñaba a confiar más en el Señor, más en el Señor. Y Pablo sabía y confiaba que el Señor lo iba a guardar. Pablo nos dice que aunque pasemos por este sufrimiento que nuestro cuerpo puede llevar en esta vasija de barro que somos, la vida de Jesús, el poder de Jesús, los milagros de Jesús, la palabra de Jesús, porque cuando sufrimos por Jesús, créanme que Dios nos usa de una manera extraordinaria. ¿A quién Dios ha usado de una manera extraordinaria? Cuando han pasado por todas estas situaciones, pero han dicho, Señor, tú me levantas, pero han dicho, Señor, en ti confío. Aquí todos nunca han pasado nada, ¿verdad, hermanos? Es que los miro bien serios, así, ¿de qué está hablando, verdad? No, Dios nos usa, hermanos, para que llevemos ese tesoro a otros que lo necesitan. Y vemos en el versículo 11, dice, porque nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Cada día morimos. Yo recuerdo que cuando Dios nos llamó, ¿verdad? Y caímos a los pies de Jesús y después empezamos a tomar la palabra en un lugar diferente. Yo recuerdo que decían, te tienes que morir. Y yo decía, pues si vengo de salvarme, ¿por qué me tengo que morir? Decía yo. Y yo no entendía, ¿verdad? Mi mente decía, ¿cómo? Si yo quiero vivir, decía, no, te tienes que morir. Y a lo largo del tiempo lo entendí. Y sí, mi carne se tiene que morir porque mi espíritu tiene que vivir y ser más fuerte. Yo tengo que aprender a caminar en el espíritu, no en mi carne. Y ahí entendí, dije yo, sí, Señor, sí quiero que tú vivas en mí, sí quiero que tú me estés guiando cada día, que tu palabra, ¿sí?, que tu palabra sea esa fortaleza, así que me levante en esos momentos difíciles. Y así es, a la medida que muero en mi carne, el Espíritu se vivifica más en mi vida. Y cada vez Dios nos da más sabiduría, hermanos, más gracia, más unción, para llevar más unción a otros, para entregarles a otros ese tesoro que el Señor nos ha dado y que muchos lo necesitan. En el versículo 12 nos dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros la vida, porque cada vez que compartimos su palabra, vida está llegando a quien ustedes le comparten la palabra. Van a crecer en Cristo. Actuemos dando vida, hermanos. ¿Quién no quiere dar vida? Porque eso fuimos llamados, a dar vida. Cuando tú compartes el evangelio, su palabra, compartes su verdad. Miren, cuando empezamos a compartir el evangelio, también va a haber otro tipo de mensajeros que también van a levantarse y van a, no sé, a mandar como brujos, van a hechiceros, van a tratar de dañarnos, va a haber palabras de maldición, pero miren, nosotros tenemos que tener la seguridad que el Señor está con nosotros y que no hay nada, ninguna palabra hablada en contra de nosotros, ¿sí?, porque nosotros estamos confiando en el Señor, ¿sí? Y aquí está el escudo de la fe para detener cualquier ataque del enemigo, ¿sí? Así que no temamos posicionarnos y decirle al Señor, sí, seguiré compartiendo tu palabra, seguiré compartiendo tu palabra. Por medio del sufrimiento participamos de la muerte de Jesús para que su poder se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y tú quieres que Dios te use con poder? Tienes que estar dispuesto a que vengan pruebas a tu vida. El Señor está con nosotros, recuerden, no tengan temor.
Ahora, si nosotros no queremos que pasen pruebas en nuestra vida, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con el tesoro y el poder que Dios ha puesto en nosotros? No lo podemos dejar escondido. El Señor nos está diciendo, vamos, vamos, lleven la palabra donde tengan que llevarla. Seamos esos verdaderos discípulos de Cristo. Lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros es lo más maravilloso. Ha transformado nuestras vidas, ha cambiado nuestras vidas. Esas vidas inimaginables, a lo mejor que nosotros pensábamos que nunca íbamos a hacer. El Señor lo está haciendo, pero nosotros tenemos que creerle. Entonces dice, el que no quiera persecución, pues entonces ¿a qué se va a dedicar? Si somos los discípulos de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que predicar su palabra y estemos dispuestos a sufrir por la causa de nuestro Señor. Entre más persecuciones, entre mayor sea la persecución, más fuerza tendremos para predicar su palabra. A esto es a lo que quiero llegar. Más fuerza tendremos. Más sufrimiento, más fuerza. Más persecución, más fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dicho. Sí podemos nosotros ser frágiles, pero lo que está dentro de nosotros que ha depositado el Señor es lo que nos hace más fuertes. Es lo que nos va a ayudar. Esto es directamente proporcional. Entre más te persiguen, entre más pruebas, más ganas tenemos que tener de predicar el evangelio. Más fuerza tenemos que tener de llevar su palabra a donde la necesiten. Esto nos dice Pablo en el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, creí, por lo cual prediqué, creí, por lo cual publiqué de Cristo. Nosotros también creemos, nosotros también creemos, nosotros también creemos. ¿Ustedes también creen? Amén, ¿verdad? Entonces, hablemos su palabra, compartamos su palabra. Si nosotros no hablamos de Cristo y no compartimos de Cristo, es como que si no estuviéramos creyendo, hermanos, así de fácil. Porque si nosotros hemos comprendido su palabra, no nos quedaríamos callados. Y mire lo que nos dice el salmista en el Salmo 116, del 7 al 10. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjuagado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. El salmista nos dice que está afligido. Aunque te estén persiguiendo, aunque estés enfermo, aunque te ataquen, aunque levanten falsos de ti y te envíen dardos de fuego, te acusen falsamente, mientan sobre tu ministerio, nos ataquen por todos lados, así bien paranoicos, ya va. Dice, y el salmista dice, aunque estoy afligido, como creí, por tanto hablé. Y creo que el Señor está con nosotros. Y creo que por todas las situaciones, el Señor nunca nos va a dejar, jamás nos va a abandonar. Y en el versículo 13 nos dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Que esta parte de la palabra sea algo, hermanos, que siempre está en nuestra mente y recordando. Creemos, si creemos en el Señor. El espíritu que tenía el salmista conforme a lo que estaba escrito dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también le creemos, hermanos, por lo cual también hablamos, predicamos su palabra. ¿Por qué? Porque le creemos al Señor, le creemos al Señor. Si nosotros verdaderamente creemos en Cristo, que Cristo es el Señor, no podemos enmudecernos, hermanos. Tenemos que predicar la palabra, porque si de verdad creemos en Cristo, el Espíritu nos impulsa, nos constriñe a predicar. Entre más nos persigan, nos va a levantar el fuego de Dios. Ese fuego que se aviva, ¿sí? Nadie lo va a poder apagar.
¿Usted cree que alguien lo va a poder pagar? Nadie, nadie. Las aflicciones, en lugar de debilitarnos, nos hacen fuertes, nos llenan de su fuerza para seguir anunciando el evangelio. Estamos preparados para enfrentar todas las aflicciones, hermanos, porque tenemos que saber y reconocer que el Señor nos respalda. Así que no teman a nada más y levántense creyéndole al Señor y prediquemos palabras. Y realmente nosotros decimos, Señor, te conocemos, no nos podemos quedar callados y no va a hablar de su palabra. En el 14 nos dice, sabiendo que Él levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Confiemos que Él resucitó al Señor Jesús y con nosotros también lo hará. Confiemos en eso, no temamos a la circunstancia, a los ataques, a todas esas situaciones, hermanos. Entre más almas salvemos en el mundo, entre más almas le arrebatemos al enemigo, mayor será la gloria que el Señor recibirá. ¿Lo creen? Denle un aplauso al Señor, hermanos. Y nos dice en el versículo 15, por todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Todas estas luchas, persecuciones las padecemos por amor. Pablo lo hizo. Vemos en Pablo ese ejemplo. Aceptó lo que venía, ¿sí? Con el gozo de decir siempre, Señor, es para ti. Sigo predicando. Para que abunde la gracia, hermanos, y sobreabunde para la gloria de Dios, que más almas y muchas almas vengan a dar gracias, acción de gracias a Dios. Esta tarde estoy agradecida porque Dios nos ha traído a esta iglesia Nuevo Pacto. Gracias porque nos ha traído, porque ha venido el Señor a hacernos nuevos, ha perdonado nuestras vidas, esas vidas pasadas que no sabíamos ni qué rumbo llevábamos. Hoy, o sea, en este tiempo el Señor ha venido, nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha unido con familias que ni siquiera en nuestra mente pensábamos. Ha traído pastores, ha traído adoradores, ha traído maestros. El Señor ha estado equipándonos, ha estado formándonos, que sí hemos pasado situaciones, pero nos han hecho más fuertes y nos han hecho confiar completamente en el Señor. Y esto es, hermanos, ¿sí? Que esta familia del Señor venga y diga, confío en el Señor. Y porque he conocido, voy a hablar de tu palabra, voy a predicar tu palabra al necesitado, voy a llevar esa palabra a esa familia que lo necesita. Así como hoy estamos por decir aquí completos, algunas familias decimos, allá alguien necesita de Jesús, allá alguien necesita de tu palabra, allá hay necesidad, allá, ¿sí? Puedo llegar y depositar esa palabra. Dios va a hacer lo demás, Dios va a hacer lo demás, pero necesita hablarla. Esto es lo que nos enseña Pablo. Todas las persecuciones, todo lo que han hecho, decía Pablo, para callarme, no pudieron hacerlo. Todas estas cosas las padecemos por amor a la iglesia, por amor a nuestros hermanos, para que sobreabunde la gracia de muchos hermanos. Somos vasijas de barro, ¿sí? Que tenemos dentro de nosotros el evangelio. El Señor ha venido y transformado nuestras vidas. No podemos decirle, Señor, pues ya tengo tu tesoro y ahora me voy a quedar callado. No, no. Yo creo que aquí cada uno de nosotros tenemos un gran testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de lo que el Señor ha transformado nuestras vidas. Esas vidas que decíamos, nunca vamos a cambiar, pues así somos. Pero viene el Señor a nosotros y cambia y transforma nuestras vidas. Sí, y no nada más para que ahí se quede, para que sigamos predicando su palabra, compartiendo su palabra a otros. ¿Sí? Sí somos esas vasijas de barro, sí, que con el paso del tiempo pues
vamos haciéndonos más débiles, o de repente pues viene el Señor y te transforma, ¿verdad? Pero hay esa fuerza del poder de su palabra que está dentro de nosotros, que no podemos olvidarla. Ese poder, esa unción que el Señor ha venido y depositado en nosotros, tiene que llenarnos de su fuerza, tiene que llenarnos de su amor para poder nosotros estar tan fortalecidos y seguir hablando de su palabra y predicando su palabra. Eso es lo más maravilloso, hermanos, que nosotros podemos hacer. Que otros lo conozcan, ¿sí? Que otros vengan, ¿sí? Y tengan ese gran tesoro en ellos, que puedan venir y reconocer que no importa las situaciones que estén pasando, ¿sí? Confiamos en el Señor completamente, que no hay nada que pueda venir y derribar nuestras vidas, que no hay nada que pueda venir y derribar nuestro matrimonio, que no hay nada que pueda venir y derribar nuestros hijos. Tenemos que ser familias confiadas en el Señor. Tenemos que ser esas familias fuertes que van a trascender. Yo no sé cuántas familias va a haber atrás de Alejandro y Judith. Yo no sé qué tantas familias va a haber, pero lo que ustedes se posicionen en el Señor, lo que ustedes estén confiando en el Señor, es lo que va a llevar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muchas generaciones afectadas y nosotros queremos que sean afectadas en el Señor. ¿Sí? Si hoy nosotros no nos mantenemos confiadamente en el Señor y dejamos que cualquier circunstancia toque nuestra familia, va a afectar nuestras generaciones. Y nosotros no queremos que nuestras generaciones sean afectadas por el enemigo. Queremos que nuestras familias y nuestras generaciones tengan muchos años más fuertes en el Señor que nosotros. ¿No quiere usted eso para sus generaciones? Entonces tenemos que confiar completamente en el Señor. Nuestra dependencia tiene que ser tan fuerte en el Señor que nada pueda venir y derribarnos. Que sí, nos rompen por completo, pero nos levantamos. ¿Por qué? Porque hay un Dios que nos respalda, porque hay un Dios que nos ha dicho, yo estoy con ustedes. El Señor está con nosotros. De esta manera, hermanos, tenemos que confiar. Podemos vernos como esas vasijas frágiles, pero tenemos tanta fuerza en el Señor. Así que estemos nosotros levantándonos, confiando en el Señor. Si hay algo que no estaba alineado a la voluntad del Señor, tomemos ese tiempo y decir, Señor, perdóname, hoy quiero venir y alinearme. Hoy quiero venir y confiar completamente y depender completamente de ti y tomarme de tu palabra. Porque esta es la parte, hermanos, que va a hacer mucho más fuertes. Que nuestra completa confianza esté en el Señor, porque creemos en Él. Porque creemos en Él. Así que no hay problema, no hay tribulación, ¿sí? Porque el Señor nos levanta y confiemos en Él. Pónganse sus pies, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada aflicción, Señor, que tú nos pasas. Gracias, Padre, por cada tribulación, Señor, que han pasado por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos haces más fuertes, Señor, en cada situación de dolor, Señor. Tú nos levantas, Señor. Tú nos llenas, Padre, de tu poder. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llenas de ti, porque estamos caminando en estos tiempos hoy, confiando completamente en tu palabra, Señor, confiando plenamente en ti, Señor, que no importa, Señor, las circunstancias, Señor, no nos vamos a detener, porque tú nos llenas de tu fuerza, tú nos levantas, tú nos elevas, tú nos llevas, Señor, y nos sacas, Señor, de todo problema, Señor. Gracias, Padre, gracias porque hoy hemos decidido, Señor, confiar completamente en ti, Señor, estar llenos de ti, Señor, estar llenos de tu palabra, Señor, esa palabra que nos llena de fuerza, Señor. Gracias, Padre, gracias porque en medio de todo dolor puedo decirte, te amo, Señor,
Te adoro, Señor. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Llénanos de tu fuerza. Estamos confiando completamente en ti. Te hemos creído completamente. Del fondo de nuestro corazón te digo, gracias, Padre. Gracias porque has dado entendimiento a mi vida, Señor. Y hoy sé que mi vida depende y dependo completamente de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice las familias de esta casa. Bendícelas, oh Señor. Levántalas, Padre. Llénalas de tu palabra. Llénalas de tu amor. Tu amor y misericordia, Padre, siempre estén con cada uno de ellos, Señor. Padre, que estas generaciones sean mucho más fuertes, Señor, en ti, Padre, porque tú las has tomado, Señor. Toma nuestros hijos, Padre, tómalos, Señor, porque te pertenecen, Señor. Toma nuestras vidas, Padre, porque a ti te pertenecen, Señor. No tenemos más temor, Señor, de venir y hablar tu palabra, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Padre, tú nos has hecho unas vasijas de barro, pero nos has llenado de tu poder, nos has llenado de tu unción, nos has llenado de tu palabra, Señor. Y solamente, Padre, es para darte gloria a ti, Señor, para glorificarte a ti, Señor, para que más almas vengan y lleguen a ti, Señor, por medio de nuestras vidas, Padre. Úsanos, Señor, úsanos, Padre, que esas almas, Padre, puedan tener esa palabra, Señor, que un día transformaron nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Señor, te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te damos, oh Señor, gracias, gracias. Gracias, Padre, porque has sido tan bueno, Señor. Gracias, oh mi Dios. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Le doy la palabra al